Ok, excelente. Ahora sí, chicos, ya que tenemos el material listo, vamos a empezar con la clase. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es, primero que nada, la definición propiamente de, vamos a trabajar con ángulos. ¿Ok? Entonces, ahí en tu libreta, por favor, escribe la primera pregunta que vamos a hacer. Y esa pregunta te la vas a contestar a ti mismo para empezar. Y la pregunta sería, ¿qué es un ángulo? ¿Sí? Escribe la pregunta, ¿qué es un ángulo? Y, y contéstala ahí en tu libreta para ti mismo. No es necesario que ahorita me la digas. Sí, ahorita lo vamos a comentar. Entonces, según la información que tú eh, creas que tienes o que tú sepas, a lo mejor tú dices, profe, es que no me acuerdo el concepto, pero tengo esta idea y sé explicarlo. Bueno, escríbelo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a comentar. ¿Qué es un ángulo? Perfecto, ¿listos? Ya tenemos ahí qué es un ángulo. Sí, ahorita voy a, a pedir que algunos de ustedes participen y que me digan el concepto de ángulo, qué es, o que me expliquen para ustedes qué es lo que han visto de los ángulos, ¿sí? O de la definición de ángulo. Ahora sí, vamos a empezar. Ok, Danelli, ¿nos pudiera decir para ti qué es un ángulo? Ok, no importa, aunque acabas de llegar, ¿qué conoces tú de los ángulos? ¿Qué has visto de los ángulos? Um, el interior de un círculo. El interior de un círculo. Eso sería, pudiera ser un ángulo. Ok, vamos a ver. Aarón está levantando la mano. Aarón Mendoza. Es como una esquina de una figura que forma dos líneas. Ok, una esquina, vayamos escuchando las definiciones. Una esquina que tiene dos líneas, ¿verdad? Muy bien. Patricio, ¿tú qué pusiste en qué es un ángulo? Para ti, ¿qué es un ángulo? Para mí es donde señalamos el ángulo de una figura. Paola está levantando la mano. A ver, Paola. Maestro, yo solo recuerdo que el punto inicial del ángulo se le llama vértice y en los ángulos los podemos encontrar, por ejemplo, en la esquina de una pared o en la esquina de una ventana. Es correcto. Así. Muy bien. Si nosotros ahorita buscáramos una de las esquinas de tu cuarto, de donde estés, ahí, si tú te fijas en el punto donde se juntan las dos paredes, ahí es un vértice, justo lo que nos dijo Paola. ¿Ok? Entonces, tienes razón. Ahora, voy a compartir tantito pantalla y vamos a hacer algunas observaciones. Y de lo que voy a ir poniendo en la pantalla, anotaciones, porque esas anotaciones me las van a mandar por, por Classroom cuando pida la tarea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estábamos hablando de qué es un ángulo. ¿Sí? Y por ahí dijeron algunas cosas interesantes. ¿Sí? Principalmente decían que estaba en una esquina y alguien dijo de las figuras. Dijeron figuras, dijeron esquina, dijeron vértice, ¿sí? Y dijeron líneas. Y vamos a tomar estas ideas o estas palabras de sus definiciones para explicar qué es un ángulo. Y efectivamente, alguien dijo que, por ejemplo, en un cuarto, ¿sí? Supongamos que este es tu cuarto, ¿sí? Por ahí alguien dijo que en las esquinas, aquí, que aquí teníamos ángulos, ¿cierto? Que en las figuras, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, un triángulo, ¿dónde estarían los ángulos? Aquí y por aquí, ¿cierto? Y por ahí decía Paola que tienen vértices. ¿Y los vértices dónde están?
precisamente son en la mera esquinita, el puntito donde se juntan ambas líneas. ¿Sí? Líneas, ya dijimos todas las palabras que ustedes mencionaron. Por lo tanto, un ángulo, ¿qué es? ¿Cuántas líneas crees que se necesiten mínimamente para trazar un ángulo? 3. ¿Tres? ¿Con dos no se puede? Sí, también. Supongamos que yo trazara esta línea y luego trazara esta otra línea. Ahí, ¿creen ustedes que con dos líneas se pueda trazar un ángulo? Sí, maestro. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú te fijas, estas dos líneas, dame un segundo porque quiere entrar Vanessa. Muy bien, admitir, volvemos a la clase. Si tú te fijas, aquí tenemos dos líneas. Aquí tenemos una línea, perdóname, me equivoqué de color. Aquí tenemos una línea y acá tenemos una segunda línea. Y en el punto donde se intersectan este puntito, ¿sí? A este puntito, por ahí Paola nos dijo que se llamaba vértice, Vértice. ¿ok? Pero ¿en dónde podemos identificar el ángulo? ¿Sí? Lo podemos identificar aquí, chicos. Aquí, esta distancia, si es la distancia o es la apertura o distancia que existe entre estas dos líneas. Entonces quiere decir que esta abertura, a esto nosotros le llamamos ángulo, ¿sí? Entonces si yo lo quisiera identificar a todo esto, a esta distancia que existe entre este punto y a esto le llamamos ángulo. Ahora, ¿con qué vamos a medir los ángulos? ¿Se acuerdan? ¿Con qué se mide? Con el transportador. Ok, con el transportador. ¿Y con qué unidad? ¿Cómo se llama con lo que medimos? Ya sabemos que es el Grados. transportador. ¿Cómo dijiste, perdón? Con grados. Es correcto, con grados. ¿Ok? Con grados es con lo que se mide. Entonces, hasta aquí ya tenemos ahora sí una idea de qué es un ángulo, ¿sí? Que es la apertura o la distancia que existe entre dos líneas que se juntan en un vértice y se miden, lo podemos medir con un instrumento que se llama transportador y la unidad pues serían los grados. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No. Ya vimos entonces que es un ángulo. Ahora lo que quiero que veamos es qué tipos de ángulos conoces. Ahí en tu libreta escribe, por favor, todos los tipos de ángulos que tú conozcas. ¿Ok? Y ahorita lo comentamos. Te voy a dar un minutito para que lo hagas. Muy bien, ahora vamos a ver qué tipos de ángulos conocemos. Alguien que me pueda decir un tipo de ángulo. Yo, ¿Ok? Eric, ¿cuál sería? el agudo, Muy bien, nos dice que el agudo. Ok, excelente. ¿Qué otro tipo de ángulo conocemos, chicos? Yo, profe, El A ver, recto. ok, recto. ¿Y Patricio? el agudo. Ah, Ok, no, el obtuso. obtuso. ¿Qué otro conocemos? ¿Ya no? El llano. Estos son los básicos, ¿verdad? Son los básicos que nos han enseñado toda la vida. Pero ahora vamos a ver qué características. Vamos a ver las características que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, para el ángulo agudo,
¿qué características se acuerdan que tiene un ángulo agudo? Que mide menos de 90 grados. Ok, dice Paola, mide menos de 90 grados. Excelente. ¿Y qué otra característica tiene? Más de 0. Más de 0 grados. Es correcto. Es decir, si yo trazo aquí esto, hasta aquí tengo 90 grados y aquí tengo los 0 grados. Es decir, que el ángulo agudo va desde aquí hasta aquí. Todos estos que nosotros pudiéramos trazar serían ángulos agudos. ¿Ok? Entonces, excelente. Ahora, vamos con el siguiente. El ángulo recto. ¿Qué característica tienen los ángulos rectos? Y ¿Es de tiene 90 grados? 90 grados. Mide exactamente 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que todos los ángulos rectos los vamos a ver de esta manera. Aquí están los 90 grados y se identifican con este cuadrito. ¿Ok? Estos son los ángulos rectos. Ahora, el ángulo obtuso. ¿Qué características tiene? Mide más de 90 grados. Ok, más de 90 grados. Nada más, es la única característica que tiene el ángulo obtuso. Creo que también menor que 180 grados. Es correcto. Mide menos de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que de donde están aquí los 90 grados, aquí todos estos, ¿sí? Son obtusos. ¿Ok? Por lo tanto, si tú te fijas, nos quedarían dibujitos como así, ¿verdad? Este es un ángulo obtuso, este es un ángulo obtuso, este es un ángulo obtuso, aquí serían estos serían ángulos obtusos. ¿Sí? Muy bien. Y por último, el ángulo llano. ¿Qué características tiene el ángulo llano? Que mide 180. Mide exactamente 180 grados. Perfecto. Muy bien, entonces hasta aquí ya tenemos las bases suficientes para empezar con la práctica del día de hoy. Aquí ustedes todo esto ya lo tomaron como nota, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo te pedí que tuvieras ahí una regla, un lápiz, una pluma, ¿sí? Y en una hoja, no es en donde estás tomando los apuntes, en una hoja aparte, quiero que traces, por favor, un triángulo. Cualquier tipo de triángulo y con cualquier medida de triángulo, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo una hoja, ¿sí? Y yo tracé este triángulo. Solamente te pido de favor que no sea un triángulo muy pequeñito, ¿sí? De un tamaño considerable porque ahorita lo vamos a recortar. En una hoja trazamos un triángulo. Puede ser de cualquier medida, puede ser muy inclinado, menos inclinado, ¿sí? Cualquiera. Muy bien, entonces ya tenemos hasta estos momentos nuestro triángulo trazado en nuestra libreta, bueno, en la hoja, ¿ok? Y si ya lo tenemos trazado, lo que les pido de favor es que lo recortemos, ¿sí? Recorten este triángulo. Les voy a compartir tantito la pantalla porque quiero que observen qué es lo que vamos a hacer. Ustedes ya trazaron su triángulo, ¿sí? Pongamos que este es el triángulo, ¿sí? Que ustedes trazaron, ¿sí? Vamos a agarrar, de ser posible, un color, o puede ser tu pluma, y vamos a identificar uno de los ángulos. En mi caso, yo voy a empezar por este lado.
pero es lo mismo si empiezas por arriba, por el lado derecho, por el lado izquierdo, igual, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar el ángulo. Ahora, fíjense más o menos las proporciones que yo voy a utilizar. Yo voy a identificar aquí que este es el ángulo y le voy a poner una letra, que sería la letra A. Un favor, no lo hagas tan pequeñito, porque luego vas a batallar, ¿ok? Entonces hazlo de un tamaño considerable, dale un espacio, a lo mejor desde aquí hasta aquí, mínimamente de 3 centímetros, más o menos, ¿no? Entonces yo ya identifiqué el ángulo A. Ahora me voy a ir a otro de los ángulos, puede ser cualquiera de los dos, y yo voy a identificar que aquí, este es el segundo ángulo, y yo le voy a poner como letra ángulo B. Y por último, voy al tercer ángulo y de nueva cuenta lo identifico y le pongo que este es el ángulo C. Si lo puedes hacer de diferente color, estaría excelente. Si no puedes, pues con pluma o con lápiz, con lo que tengas ahí a la mano. Ahora, ya que identificaste ángulo A, ángulo B y ángulo C, lo que necesito que hagas ahora es, vamos a recortarlo, ¿sí? Entonces vamos a recortar los tres ángulos, ¿sí? Por la línea, lógicamente yo lo estoy poniendo por fuera para que lo identifiques. De tal manera, pues que te va a quedar a lo mejor algo, perdóname, me equivoqué aquí, que te va a quedar algo así de tu ángulo A, a lo mejor te va a quedar más o menos algo así como tu ángulo B, y para el ángulo C, pues te va a quedar a lo mejor algo así, ya separados. ¿Sí? Claro, el de ustedes es bien bonito, ¿verdad? Y yo les voy a mostrar más o menos cómo me quedaron a mí. ¿Sí? Este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. ¿Ok? Ahí están mis tres ángulos ya recortados de mi hoja. ¿Listos, chicos? Aquí vamos a tomar ahí unos momentitos para esperar que tengas recortado tus triángulos y te va a sobrar este pedacito, ¿verdad? Algo así. O un pedazote en el caso de Patricio, que fue un triángulo más grande, ¿verdad? Pero bueno, nos va a sobrar este pedazo. Vamos a tratar de hacer un cálculo aproximado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el ángulo A, ¿sí? Aquí sí se ve el ángulo A mío, ¿verdad? Entonces yo voy a ver, según este ángulo que yo tengo, ¿cuántos grados creo que tenga el ángulo A? ¿Ok? Entonces, suponiendo que yo lo veo y digo, a ver, este ángulo es un ángulo agudo. Por lo tanto, al ser un ángulo agudo, pues según lo que yo creo es que mide, por ejemplo, a lo mejor 30 o 30 grados. O a lo mejor puede medir más. A lo mejor digo, bueno, mide 60 o mide 90 o mide más según tu tipo de ángulo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas? En tu libreta me le pones ángulo A y ponle más o menos cuánto crees que mida el ángulo A. Haga un cálculo aproximado, ¿sí? Y después haces lo mismo ahora con el ángulo B, ¿sí? Tú dices, a ver, aquí está el ángulo B, ¿cuánto mide? Está más grande que el anterior o más chiquito. Pues mide 60, 90, 100, menos, 30, 20, ¿sí? Y vas a hacer lo mismo con el ángulo C, ¿ok? ¿Cómo darnos una idea de cuánto mediría? Muy bien, para que se den más o menos una idea, chicos. Si yo tomara como referencia este ángulo recto, yo sé que aquí son 90 grados. Entonces, supongamos que yo tomara, voy a tratar de hacer esto. Supongamos que yo pongo el ángulo A aquí, más o menos, yo pudiera medir, a ver, como cuánto creo que mida, ¿sí? Entonces yo digo, suponiendo que si yo hiciera pensar que aquí es la mitad, pues si desde aquí hasta acá son 90, desde aquí a la mitad,
pues entonces más o menos aquí serían 45 grados, ¿verdad? A lo mejor si mide un poquito más grande esto, pues a lo mejor serían 60 grados. La mitad, pues a lo mejor aquí serían 30 grados, para que se den una idea. Si mide más, pues lógicamente pues serían, bueno, es que mide más, por ejemplo, todo esto, pues entonces sería más de 90, ¿sí? Para que puedan calcular aproximadamente sus ángulos. Cuando ya tengas las medidas aproximadas de los tres ángulos, hazme un favor, suma los tres ángulos, lo que te dio el ángulo A, lo que te dio el ángulo B y lo que te dio el ángulo C. Y cuando ya tengas la suma, me avisas, por favor. No tengo transportador. No necesito que lo midas exacto. Por eso dije aproximadamente y por eso puse el ejemplo de que te dieras cuenta más o menos cuánto es lo que mide o cómo pudieras calcular. Profe, ya acabé la suma. Ok, gracias, Patricio. Ya acabé la suma, profe. Ok, gracias, Eric. Ok, muy bien. Ahora sí, los que hayan terminado en orden, abra su micrófono y díganme cuál fue su resultado. Vamos a ver si coinciden o no coinciden o a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Quién ya terminó? Patricio, me dijiste que habías terminado, ¿verdad? ¿Cuánto te dio? El mío. Mi resultado Sí, Vanessa, a ver, dime. me salió a mí 180. 180, ok. Salió 180 Ok, Vanessa, muy bien. A Vanessa le dio en 180. los tres ángulos. Patricio, ¿cuánto te dio a ti? 110, profe. 110. Ok. Angeli, ¿cuánto te dio a ti? 160. 160. Alison, 180. 180. Ok. Paola, 178. 178. Ok. Eric, 95. 95. Ok. Abril, 95, profe. 165. 165. Aaron, no te escuché, perdón. 95. 95. Ok. ¿Y quién más? Alexandro, Luja, Luisa, A mí me dio 73. 73. Ok. ¿Quién más? Alexandro, 180. 180. Luisa, 128. 128. De los resultados que escucharon, ¿cuál fue el que más se repitió? 180, profe. 180. Si ustedes se fijan, el que más se repitió fue 180. Y la pregunta es, ¿nos tendría que haber dado la misma respuesta? Y la respuesta es sí. A todos nos tuvo que haber dado la misma respuesta. Y la respuesta en realidad sí son 180. Ahora, te voy a decir, ¿cómo le podemos hacer para identificar si la respuesta de nosotros fue correcta o no? Y para ver que a todos nos dé la misma respuesta. Vas a tomar el ángulo A y acomódalo ahí en tu libreta o en la mesa donde tú quieras, de manera horizontal, ¿sí? De tal manera que puedas identificar dónde está el vértice, ¿sí? Ponlo ahí, en tu libreta, en tu mesa. Ahora, agarra cualquiera de los otros dos ángulos, puede ser el B o el C, da igual. Identifica dónde está el vértice, ¿sí? En mi caso es este. Y lo voy a poner enfrente, vértice que toque con el otro vértice, ¿sí? No importa que me quede la B al revés o que me quede al derecho, ¿sí lo puedes identificar? ¿Sí? Si tú te fijas, aquí está el ángulo A, ¿sí? Y el vértice del ángulo B lo estoy poniendo aquí que toque y que esté alineado. Y te va a quedar un huequito. Ahora, el otro ángulo que nos queda, su vértice, vamos a ponerlo ahí. Vamos a acomodarlo exactamente ahí. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas,
Si tomamos que este es el vértice de todos los ángulos, entonces si yo trazara una línea de aquí hasta aquí se hace una línea recta. De tal manera que si yo me diría cuánto tengo de ángulos desde aquí al ángulo B, al ángulo C y el ángulo A, si tú te fijas se forma un medio círculo, ¿verdad? Y este medio círculo, ¿cuántos grados son? 180, maestro. 180 grados, es correcto. Por lo tanto, entonces nosotros podemos decir entonces que en cualquier triángulo que yo tenga, si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ¿sí? Y esto lo podemos escribir de esta manera. Si yo tengo el ángulo A más, es rosa, el ángulo B más, ahora, ojo con esto, este simbolito es ángulo, ángulo B, ángulo A, más el ángulo C, la suma de estos siempre me va a dar 180 grados. ¿Sí? Entonces, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo serán siempre 180 grados. ¿Ok? No importa si el triángulo está más grande, si el triángulo está más chico, si está más inclinado, menos inclinado, si son iguales o no, siempre me va a dar 180 grados. De tal manera que si yo tuviera un triángulo, supongamos que yo tuviera este triángulo, ¿sí? Y me dijeran, este ángulo mide 30 grados y este otro mide 20 grados. Y la pregunta de los 64,000, ¿cuánto mide el ángulo que me falta? ¿Crees tú que pudiéramos calcular y saber cuánto mediría este ángulo? ¿Qué deberíamos de hacer? Primero sumar 30 grados más 20 grados y después la respuesta que te dé 180 menos esa respuesta y ese sería el ángulo que nos falta. Es correcto. 30 grados más 20 grados, 50 grados. Y si ya sabemos que la suma de los tres son 180 grados, entonces le quitamos los 50 grados, 130 grados sería lo que vale este ángulo. ¿Ok? Entonces, esto es precisamente lo que nosotros estamos viendo. Y si tú te fijas en la clase que se publicó ahí en Classroom, venían estas siglas S, A, I. ¿Y qué significaba? Suma de los ángulos interiores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Todos estos apuntes junto con lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los angulitos que nosotros, esto lo vamos a pegar en nuestra libreta, ¿sí? Así acomodadito, y vamos a ponerle que desde aquí hasta acá son 180 grados, junto con los apuntes que nosotros tenemos. Esta clase la voy a subir a YouTube para que puedan tener todos los que no se conectaron a la videollamada los apuntes, que puedan hacer todo lo que hicimos, para que después, cuando yo lo indique ahí en la tarea, manden la evidencia del Classroom para tomárselas en cuenta. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy, chicos. ¿Qué les pareció? Bien. ¿Ya sabían Bien. esto? Sí, No, ya está. Ok, Aaron ya sabía, muy bien. ¿Alguien más ya sabía o no tenía ni idea de la suma de los ángulos interiores de un triángulo?
Yo no. ¿No? Ok, excelente, muy bien. Entonces ya aprendimos algo el día de hoy. Y eso es mejor que el día de ayer. Muy bien, chicos. Pues termina la clase. Los dejo. Que tengan bonita tarde. Me da mucho gusto verlos.